Cuando más necesitas estar informado. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur. Que la sociedad chilena tiene problemas estructurales de diverso tipo es algo de lo que entiendo yo. Todos los sectores sociales, políticos, empresariales, las organizaciones de la sociedad civil están tratando de hacerse cargo. Es una realidad esto que vive el país respecto de sus diálogos, respecto de su manera de encontrarse, respecto de su manera de buscar acuerdos. La verdad que hay algunos sectores que no quieren acuerdos de ninguna especie. Pero cuando uno revisa las informaciones del ámbito de la economía del último tiempo, se da cuenta de que efectivamente tenemos un problema grave que debemos afrontar. Más allá de las definiciones ideológicas, políticas, de las cosmovisiones espirituales o religiosas que puede tener cualquier persona, hablemos de los datos, de los números. Las cifras están a la vista. Según la última información en torno a los fondos de pensiones, es decir, ese dinero que vamos entregando mes a mes para asegurarnos tener una jubilación lo más digna que se pueda, porque en Chile lamentablemente la vejez no es digna, es indigna en la mayoría de los casos a propósito del sistema actual de pensiones. La información que tenemos es que todos los fondos de pensiones cayeron de manera sustantiva y dramática durante este año. Incluso el Fondo E, aquel que es el más conservador, aquel que coloca los recursos de los chilenos en algunas acciones bursátiles de menos riesgo, perdió todo lo que había ganado durante el año 2022. Es decir, todo lo que usted puso durante este año, todo lo que usted entrega, lo entrega. Por lo tanto, usted va acumulando un fondo, lo acumula. Todo eso que usted acumuló es como que si no lo hubiese acumulado en el Fondo E, todo lo que usted colocó en el año no existe más, lo perdió. No ha habido retiro del 10% como para justificar esto. No ha habido ninguna razón que le puedan responsabilizar al populismo legislativo que caracterizó el debate del retiro del fondo de pensiones. No hay esa circunstancia en particular que explique lo que ocurre. Lo que pasa es que los fondos de pensiones, los fondos de la jubilación, aquellos que están establecidos para asegurarnos, insisto, la dignidad de vida cuando somos viejos, a partir de los 65 años, lo digo respetuosamente, ya no existe. En paralelo, también hace pocos días, mientras los chilenos y chilenas van perdiendo todo lo que han dejado este año en su fondo de pensiones, en paralelo nos enteramos que las AFP, Provida y Habitat han decidido retirar cifras multimillonarias como ganancia. La AFP Provida anuncia el retiro y el reparto de utilidades por 49.000 millones de pesos durante este año. 49.000 millones de pesos. En el global del año 2022, el retiro de utilidades de los accionistas de la AFP Provida llega a 79,5 mil millones de pesos. Entonces, mire, lo que quiero decir es que el problema es estructural, bajo la lógica que, mientras los cotizantes, aquellos que ponemos la plata, perdemos la plata, la perdemos, según el resultado de los fondos de pensiones, aquellos que compraron acciones en estas empresas, pues son empresas y retiran utilidades, están actuando como empresas, han retirado 49.000 millones de pesos o 79,5 mil millones de pesos. ¿Lo entiende usted? Porque yo no lo entiendo. Debe ser que soy un ignorante en materias económicas, pero yo pongo la plata, la deposito para asegurar mi vejez y pierdo 2,3%, 3%, 4% en algunos fondos. Pero aquellos que compraron acciones en esta empresa donde yo coloco la plata, ganaron. Y ganaron cifras multimillonarias. Y es allí donde uno dice que efectivamente los chilenos, este país, tiene un problema respecto de cómo se administran estos fondos. Lo que pasa, y la explicación que van a dar los expertos, los macroeconomistas, los grandes economistas del país, aquellos que fueron a la escuela de Chicago, aquellos que impusieron un modelo económico durante la dictadura en condiciones de debate democrático absolutamente nulo,
lo que nos van a explicar es que efectivamente para que nosotros podamos tener mejores pensiones, estas platas que nosotros colocamos tienen que ir a invertirse en la bolsa. Es decir, nuestro capital, el capital para nuestra vejez se convierte en capital especulativo y se convierte en capital para financiar los grandes grupos económicos del país. Entonces en Chile, los que ponemos la plata la perdemos y los que compran acciones donde yo coloco la plata ganan. Y ahí donde este sistema de seguridad social no existe. Es un sistema de especulación que especula y algunos ganan, los de siempre ganan, con la plata que aportamos todos. Y es en este contexto donde pareciera ser que la clase política, la clase dirigente, no entiende que la sociedad chilena va envejeciendo, porque los chilenos estamos tendiendo al envejecimiento como sociedad, y el problema que hoy día tenemos con estas pensiones, que significan un deterioro de la calidad de vida de los chilenos y chilenas, si hoy es un deterioro, en 15 o 20 años más va a ser una crisis. Pero de esto no se habla. Hoy estamos preocupados de otros temas que no son tan sustantivos para el futuro de una sociedad que va envejeciendo. A mí me parece que es dramático. A mí me parece que es vergonzoso y es un escándalo que mientras los cotizantes pierden, las AFPs retiren cifras multimillonarias y vayan directamente a sus bolsillos. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Los chilenos continúan perdiendo poder adquisitivo. Pese al aumento de los salarios, estos cayeron 2,5% producto de la inflación. Economistas anticipan que el IPC de septiembre crecerá a un menor ritmo. Sin embargo, esperan nuevos ajustes a la tasa de interés. Por lo menos el tipo de presiones que tuvimos hace unos meses atrás, probablemente ese tipo de presiones ya no van a ser tan fuertes. Vamos ya a empezar a ver una caída de la inflación. Peligra el acuerdo constituyente, el Partido Republicano se retira de la instancia y tanto el oficialismo como la oposición no coinciden en bases constitucionales. Hemos traído también la postura de nuestro partido, nuestras bases, que es retirarnos de esta mesa de trabajo. Acá hay unanimidad en que no va a haber hoja en blanco. La justicia emitió temprano una orden de detención contra el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, por su inasistencia a la formalización por delitos de cohecho y soborno en el caso de la minera Candelaria. Sin embargo, minutos después el legislador compareció telemáticamente a la audiencia y la orden de detención quedó sin efecto. Vengo pidiendo hace varios meses atrás que se pida mi desafuero para que una corte, un tribunal de justicia, vea a esta causa penal, ya que no puedo hacerlo de otra manera. Los fiscales hacen lo que quieren en este país. El gobierno pone urgencia a la reforma para la destitución de parlamentarios que agredan, esto tras un nuevo episodio de violencia por parte del diputado Gonzalo de la Carrera. Para incluir en la Constitución una norma que establezca el cese del cargo de parlamentario o parlamentaria cuando éste hubiera incurrido en acciones de violencia. El gobierno impulsa un nuevo plan de fiscalización para coordinar de manera eficiente la fiscalización de autos y motocicletas en 10 puntos críticos de la región metropolitana. La seguridad tiene que llegar a todos y todas. La seguridad tiene que estar presente de la misma forma para el vecino que vive en una comuna de pocos recursos y en otra que tiene para seguridad más recursos. Autoridades señalan que es crítico e importante reducir las brechas de información financiera de cara al surgimiento de las tecnologías en esta materia, las que están cada vez más al alcance de un clic. Y justamente el cerrar esa brecha de asimetría de información es crítico e importante y va a estar mucho más a mano o más cercano a un clic, el tomar un crédito, el tomar un instrumento de ahorro. Masacre en Tailandia. Casi 40 personas murieron, entre ellas 24 niños, tras el ataque armado de un ex policía a una guardería. El hombre se suicidó luego de matar también a su esposa y su hijo. Estábamos muy asustados y corrimos a escondernos cuando supimos que eran disparos. Mató a muchos niños. Nunca había visto algo así. Aquí y ahora. Óscar Cáceres. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias. Esta es la edición central Aquí y Ahora.
Una transmisión que llega a todo el territorio nacional a través de 51 estaciones de radio. Estamos en Inicia Radio, en el 96.5 FM en Santiago, también a través de Radio Corporación, 97.1 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana, en el 670 del cable operador BTR y en la televisión abierta en Santiago, en particular en el 15.2 en Corporación Televisión, el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión y también en Punta Arenas, en particular en la ciudad capital de la región de Magallanes, en el 38.2, televisión de libre recepción, señal satelital. Estamos en todo Chile. Finalmente, Rodrigo Cepeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Oscar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestros auditores también, a quienes les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el más 569-8721-4575, el más 569-8721-4575 y el hashtag Aquí y Ahora, para que todos juntos comentemos lo que sucede en todo el país y también a nivel internacional en esta contundente jornada informativa, Oscar. Hay hartas noticias, hay hartos temas que vamos a tratar en desarrollo, nuevamente mesas de negociación para establecer un nuevo proceso constituyente, pero parece que la cosa está difícil ahí en la sede del Congreso en Santiago, donde se encuentra Rafael Martínez, con quien vamos a tener contacto en los próximos instantes. Pero a mí me conmueve lo que ocurrió en Tailandia, Rodrigo. Temprano veíamos lo que estaba ocurriendo en ese país. Una persona decidió salir con armas, entrar a una guardería infantil y matar. Y mata a 24 niños. Me parece que es terrible, la verdad que es muy complejo eso. Es una de las noticias importantes que vamos a revisar en materia informativa. Hoy, a propósito de el proceso constituyente, apareció en el ex Congreso, pero telemáticamente, porque no ha venido a Chile, porque tiene una orden de detención, el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi. ¿Qué hace ahí? Bueno, y le da un consejo al presidente que se dedique a gobernar. Efectivamente. Ya en redes sociales han explotado. Nosotros lo publicamos en aquellahora.cl, en Veritas Capital también. La gente decía, bueno, así lo ven los hijos, no lo ven por pantallas, porque a Chile no viene a propósito de esta situación judicial que tiene pendiente. Son parte de los temas que vamos a comenzar a revisar de inmediato, aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar, aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Lo primero es lo primero, hablemos de los salarios de los chilenos que han crecido. Eso dice las estadísticas, lo dicen los expertos. Sin embargo, como aumenta la inflación, este aumento nominal de los salarios en términos reales termina ocurriendo que ha ido a la baja. Miguel Núñez Malío, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, Miguel. Tal cual como lo explicaba Oscar, los salarios de los chilenos entonces crecieron durante agosto, pero la inflación hizo que cayeran. En tanto, los economistas esperan que septiembre entregue un índice de precios al consumidor con menor crecimiento, dando un respiro al bolsillo de los chilenos de esta forma, y aunque advierten también que vendrán nuevos ajustes a las tasas de interés. Lo de las tasas de interés, eso también es muy llamativo, muy impactante. Miguel, tú nos cuentas. Así es, Rodrigo. Empecemos hablando de lo que está pasando con el tema de las remuneraciones, porque de acuerdo a lo que publicaba hoy el Instituto Nacional de Estadísticas, tal como señalaba Oscar, hay un fuerte aumento en comparación al año pasado, del 11,1%. Eso es lo que están aumentando los salarios. Sin embargo, el índice de remuneraciones real, este ajuste que se le hace a este aumento de los salarios con la inflación, incluyendo, haciendo el cálculo entre suma y resta, finalmente da una caída de 2,5%. Una caída que sigue golpeando y reduciendo, destruyendo el poder adquisitivo de los chilenos, que ya acumula varios meses a la baja, lo señalábamos. Durante esta jornada también estuvo haciendo referencia a esto, de cómo va a estar, hemos visto índices de cómo va a estar o proyecciones de cómo andará la inflación. Y eso es el índice al que hay que estar atento a cómo se va a comportar la inflación y cómo ello va a impactar en el salario de los chilenos. Durante esta jornada, lo señalaba, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estuvo comentando algunas de estas cifras respecto a la inflación, a cómo se va a proyectar finalmente. Y podría ser una suerte de buena noticia, aunque no para celebrar aún, puesto de que durante septiembre, según lo que señalaban los economistas, las proyecciones y también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la inflación que se está comiendo el poder adquisitivo de los chilenos podría comenzar a crecer a un menor ritmo de lo que veníamos viendo, niveles por sobre el 1%. Bueno, durante septiembre se espera que esta crezca en cerca de 0,90%, según lo que señalaban los especialistas, y que también concuerda con esto el jefe de las finanzas públicas, Mario Marcel.
Lo que está haciendo la evolución de los precios internacionales, más el tipo de cambio, por lo menos el tipo de presiones que tuvimos hace unos meses atrás, probablemente ese tipo de presiones ya no van a ser tan fuertes. Esta ya mayor moderación de la evolución de los precios domésticos nos va a ayudar un poco. Chile, por lo menos lo que se refiere a sus fuentes internas de presión sobre la inflación, ha hecho lo que tiene que hacer oportunamente. Vamos ya a empezar a ver una caída de la inflación. Así es, esto es lo que señalaba el ministro de Hacienda, se están retirando de alguna manera los principales efectos internacionales. Hablamos principalmente de lo que fue de lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania y sus efectos para todo el mundo. Se están retirando y los precios van encontrando una moderación, se están encontrando finalmente el ajuste necesario que buscaban a partir de este conflicto donde se sacudieron. Con todo ello, le estábamos señalando, esta inflación impactando en los salarios de los chilenos. Sin embargo, el profesor Víctor Salas de la Universidad de Santiago de Chile, académico y economista, señalaba de que estas cifras podría ser incluso peor, este 2,5% en la caída, de que producto de que se registra un fuerte aumento de los salarios, este 11,1%, está por sobre lo que él observaba que venían normalmente, cifras que señalaba cercanas al 6%. Escuchemos mejor la explicación que justamente dio en conversación con Aquí y Ahora el académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas. En todo caso, no es una caída tan fuerte, Uno todavía esperaría que ocurrieran cosas mayores, digamos, porque el salario real había estado creciendo a tasas del 6, 7, 8% el año pasado. Entonces, estas caídas son originadas por los procesos inflacionarios. Si tú ves el salario nominal, el sueldo que te pagan, digamos así, subió un 11,1%. Bien, eso es lo que señalaba el académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, y con todo ello también hoy día conocimos los resultados de la encuesta de operadores financieros que realiza el Banco Central y que se enmarca en la previa a la reunión de tasa de política monetaria, la reunión de política monetaria que sostendrá esta próxima semana, donde han señalado los economistas y los consultados que esperan un nuevo reajuste de las tasas de interés producto de una inflación que ya les señalaba va a seguir creciendo, pero a un menor ritmo, y producto de ello es que esperarían que durante septiembre la tasa de política monetaria, las tasas de interés lleguen a un 11,25%, y esta tendría un nuevo reajuste, aunque esta vez más moderado, para cerrar el año en un 11,5%. En línea con esto está justamente la jefa economista de Banchile Inversiones, Carolina Gronwald, quien señala que proyecta también un crecimiento de la inflación durante el mes de septiembre cercano al 0,8%, aunque confiesa que podría estar por sobre lo estimado, y además también se encuentra en línea con estos, espera también estos dos reajustes por parte del Banco Central en materia de política monetaria. Nosotros estamos esperando septiembre 08, en la legal yo creo que va a ser un poquito más, pero sí, de aquí hacia adelante, si bien vamos a seguir viendo registros altos de inflación, estos debiesen ir bajando. O sea, nosotros estimamos que hasta agosto fue el pic. Sin embargo, han aumentado un poco las expectativas de tasa de política monetaria. Uno, por la sorpresa inflacionaria. Dos, porque la Fed, el tono agresivo de futuras alzas de tasas. Tres, porque ha subido mucho el tipo de cambio. Así es, con todo ello en este contexto le consultábamos al profesor Víctor Salas y decía que hay alguna posibilidad de hacer algo, alguna iniciativa que podría, digamos, de alguna manera abordar esta situación de la reducción de los salarios de los chilenos. Me ha señalado que lamentablemente no existen herramientas o iniciativas que podría tomar las autoridades en este sentido. Sin embargo, desde la Comisión para el Mercado Financiero han señalado que en este contexto, en el momento que vivimos hoy día, es necesario y urgente hacer frente a esta situación con una educación financiera, la que, digamos, en nuestro país, por lo menos en términos educacionales básicos, no existe una educación de este tipo. Y es una educación que toma relevancia producto de que están surgiendo nuevas tecnologías en materia financieras, y ya lo señalaba también, lo vamos a escuchar. Con ello, el poder conseguir un crédito y otros financiamientos están solamente al alcance de un clic. Escuchemos. Pero hay esta asimetría de información, y justamente cerrar esa brecha de asimetría de información es crítico e importante, y no solamente una labor de las autoridades, sino que también de las mismas instituciones financieras. La importancia de tener distintos actores, y la industria fintech que ha irrumpido en el sector financiero de manera importante, va a estar mucho más a mano o más cercano a un clic, el tomar un crédito, el tomar un instrumento de ahorro.
Así es, escuchábamos a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, que entre todas también de lo que señalaba es que existen, digamos de alguna manera, alguna suerte de herramientas a las que podrían adherirse las personas en esta situación inflacionaria para no ver tan reducidos su poder adquisitivo, y señalaba, por ejemplo, uno de ellos, el instrumento de poder ahorrar en UF. ¿Por qué? Porque la unidad de fomento se reajusta justamente con el IPC también de alguna manera, y ello evitaría que los salarios o los ahorros de los chilenos no se vean, digamos de alguna manera, impactados por la inflación y reducidos en su valor. Esto es lo que está sucediendo con la situación de los salarios en nuestro país. Óscar Rodrigo. Ya, a ver, para explicarlo en sencillo, usted gana 100, le aumentaron el salario en 11, pero la inflación está disparada al 13, por lo tanto, en definitiva no gana, pierde más bien, según lo que proyectan aquí, desde el punto de vista de los salarios reales y de lo que se ha establecido. Les quiero invitar a escuchar una protesta que hubo esta mañana en el sector de la población Lo Hermida. Creo que escuchemos lo que dice la pobladora, porque la protesta tiene sentido y está relacionado con esto que tú nos comentas, Miguel. Escuchemos. Hola, muy buenos días. La Fundación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida estamos acá por las alzas de precio. Se han encarecido demasiado. Los productos han subido de una forma extravagante, donde no podemos solventar. Esta crisis, lamentablemente, la tenemos que pagar los pobladores y las pobladoras de las comunas de Chile. Hacemos un llamado a que se haga algo hacia las comunidades. Necesitamos solventar. Somos trabajadores, somos estudiantes. Eso no quiere decir que queramos las cosas gratis, pero está muy caro la situación en Chile. Ahí lo que dice la pobladora, que protagonizaron esta protesta en el sector de Lo Hermida, aquí cerca de la comuna, Peñalolén. En Peñalolén. Entonces, y esto tiene sentido, porque efectivamente todo está muy caro. La canasta, no estamos hablando de los autos, no estamos hablando de los viajes, estamos hablando de la canasta básica. Lo que cuesta hoy día comprar un paquete de tallarines, lo que un kilo de arroz, azúcar, aceite, en fin. Este tipo de cosas son las que está movilizando a la ciudadanía hoy día en esta manifestación, que no tuvo barricadas, no tuvo violencia, sino que una manifestación ciudadana respecto de el aumento del precio que tienen los alimentos. Por lo tanto, los chilenos parece que ganan más, pero en el estricto rigor, ante la inflación, todo más caro. Pareciera que esto no tiene ningún sentido. Exactamente. Están aumentando los salarios, pero también están aumentando los precios. Por tanto, es como dice la canción, la plata no vale nada. Esa es la explicación más sencilla que puede haber en este caso. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Gracias, Miguel. No hay libertad de expresión sin derecho a la información. Las noticias que de verdad importan, en Aquí y Ahora. Vamos al Congreso en Santiago. Parece que está haciendo agua el proceso de negociación por una nueva constitución. Rafael Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No. Se ve la señal. Ya, tiene problemas de conexión Rafael Martínez respecto de los diálogos constitucionales que están en pleno desarrollo. Lo comentábamos antes, el Partido Republicano decidió abandonar la mesa de negociaciones que está en plena faena, y algunos sectores dicen que parece que esto está entrampado, se ha entrampado. Y en paralelo hay una mesa que está cerquita. Yo estuve en la mañana en el Congreso ahí en el centro de la capital, y está en el hemiciclo del Senado en Santiago funcionando la mesa oficial que encabeza Álvaro Elizalde con Raúl Soto. Y en otra sala, en la sala de los presidentes también en el Senado, está en paralelo el Partido de la Gente, está en paralelo algunos parlamentarios de Renovación Nacional. Y apareció Franco Parisi. Efectivamente. Y apareció Franco Parisi esta mañana. Rafael Martínez, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, mucha información. Ustedes adelantaban también lo que está ocurriendo aquí en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Se establecían en un principio 2 mesas de discusión acerca de este proceso constituyente, una configurada por parte del Partido del Oficialismo, también de Chile Vamos y la Democracia Cristiana, y otra también, recordemos, que se había originado el día martes a propósito de algunos parlamentarios del Partido de la Gente, también de Renovación Nacional e Independiente. Sin embargo, se
se agrega un nuevo actor de Amarillos por Chile, el diputado Andrés Joanny, que también hace parte de este proceso. Sin embargo, no han sido fáciles los acuerdos, hay un punto muerto hasta ahora acá en la sede legislativa capitalina, producto de una serie de desencuentros, discordancia en muchos puntos. Por ejemplo, señalar que el Partido Republicano ha anunciado, de hecho ya lo confirmó, que se retira de esta instancia considerando que hay una suerte de cocina política. Ya ellos temen que se establezca un proceso similar al que ocurrió fallido la vez anterior con una convención que no tendría en este caso la potestad y la posibilidad concreta de hacer un buen proyecto constitucional. Escuchemos al respecto que señala su presidenta, la convencional precisamente, Ruth Hurtado. De esta reunión de mesa de diálogo, en la cual hemos traído también la postura de nuestro partido, nuestras bases, que es retirarnos de esta mesa de trabajo, mesa constituyente, ya que finalmente todas las fuerzas políticas apuntan a que se conforme una nueva convención, mecanismo el cual nosotros lo hemos señalado en distintas oportunidades que es un mecanismo fracasado, que no dio resultados. Otro elemento que molesta también es esta reticencia aparte de la derecha de Chile Vamos de entregar también una contrapropuesta a la entregada, por ejemplo, del Partido de la Gente y otros sectores políticos. Y a este respecto se refirió el diputado independiente, pero perteneciente a la bancada del Partido Radical, Tomás Lagomarcino, que señala que han debido ceder muchos espacios. Literalmente ahí se le han dado la mano a la derecha y se ha tomado el codo respecto a estos bordes y principios constitucionales. Escuchemos que señala el parlamentario. Le hemos dado la mano a Chile Vamos y se ha tomado el codo y el hombro. Está claro que no podemos refundar Chile. Eso es uno de los bordes. Pero por el otro lado también está que no podemos mantener el Estado subsidiario. Claro, lo que plantea el parlamentario es básicamente mantener una serie de instituciones, lo ha planteado Chile Vamos como condición para negociar, que se mantenga la actual división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, también este principio que es el derecho de propiedad, por ejemplo, la no expropiabilidad de los fondos de pensiones como elementos base para poder establecer estos acuerdos. Sin embargo, también salió en defensa de esta postura el propio presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, que señala que sí o sí debe establecerse los antecedentes, los elementos que han sido parte de este proceso y no partir, como muchos plantean, por ejemplo, el Frente Amplio, a través de una hoja en blanco. Acá hay unanimidad en que no va a haber hoja en blanco y también hemos logrado, yo diría, unanimidad o mayoría en que tiene que haber voto obligatorio, que fue una de las exigencias que hizo Renovación Nacional primeramente, que luego hizo Chile Vamos y que luego hicimos también desde los distintos partidos que creemos, sin lugar a dudas, que debemos construir una cultura de derechos. El voto obligatorio, precisamente, Óscar Rodrigo, es un elemento discordante en esta jornada. Si bien es cierto, el gobierno, recordemos, el día de ayer anunció poner la urgencia de esta propuesta de hacer obligatorio, a la redundancia, el sufragio para los siguientes comicios. Sin embargo, desde el Frente Amplio han señalado que no es la urgencia fundamental, sino que lograr un acuerdo acerca de principios y mecanismos. E incluso, es más, de la propia derecha hay opiniones distintas. Algunos, como por ejemplo el senador Iván Moreira, han planteado que no es partidario de aquello, de hecho anunció que va a votar en contra, porque debe convencer el candidato al elector y no llevarlo forzado a las urnas, según sus propias palabras. Y al respecto de las propuestas de la derecha, también hay palabras de parte de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que le emplaza derechamente a la oposición a entregar sus propuestas, porque hasta el momento, ha señalado, no han sido activos, ni han sido tampoco proactivos respecto a entregar iniciativas para poder cerrar de una vez por todas este itinerario constituyente. Con un órgano 100% electo por la ciudadanía. La derecha, Chile Vamos específicamente, no ha contestado este mecanismo y no nos ha señalado cuál es su contrapropuesta respecto de esto. Sí han sido insistentes en el tema de las bases o bordes, límites. Otro elemento que ha sido bisagra, parte aguas en esta discusión el día de hoy, en este inicio de esta jornada que recibió a los 5 dirigentes en la sala de sesiones del Senado, es la propuesta entregada a las 10 de la mañana por el Partido de la Gente, donde sus dirigentes han señalado varios puntos interesantes que incluso han sido favorablemente recogidos por
distintos dirigentes de manera transversal. Por ejemplo, una cosa novedosa que es hablar en esta propuesta acerca de la modernización del Estado. También señalan, ya lo habían dicho también previamente, establecer un plebiscito obligatorio, con voto obligatorio, tanto de entrada como de salida. Y otro elemento también que marca la diferencia, que es establecer directamente este plebiscito de entrada, que la gente vote si está de acuerdo o no con que haya una nueva constitución, y en caso que sea positiva esta decisión, qué organismo la va a elaborar. Además, también hay un punto importante: mantiene la paridad y contempla que los pueblos originarios no tengan escaños reservados, pero que sí hay un incentivo importante para que distintas personas de distintas etnias sean a su vez candidatos, por ejemplo, en una eventual convención. Nosotros vamos a escuchar a organizaciones civiles, a académicos y al mundo evangélico, por ejemplo, que en la Constitución, en el proceso anterior, fue muy discutido el tema del aborto, lo reflotó la ministra de la Mujer y también causó polémica. Nosotros queremos escuchar a todos los chilenos y chilenas que se manifiesten para que este proceso sea transparente, democrático y participativo. Ahí escuchamos entonces al diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, que señalaba también que otro elemento que será considerado la propuesta del PDG es también escuchar a los distintos mundos desde el punto de vista civil. Hablaba del mundo evangélico, muy importante en esta propuesta, además, por supuesto, a otras entidades de las organizaciones civiles. Los nudos que están conflictuando, Óscar, Rodrigo, estas situaciones son básicamente que no están de acuerdo del Frente Amplio que haya un plebiscito de entrada obligatorio, señala que hay una fatiga electoral en nuestro país. Además, también otro ingrediente, por así decirlo, es este denominado Estado Social de Derecho, donde establecen que la derecha ha tratado de imponer un principio, unas bases muy similares a la Constitución de 1980, lo que coartaría o limitaría la potestad jurisdiccional y también de redacción constitucional de parte de un eventual órgano constituyente. Rodrigo, Óscar. Ya. Interesante lo que dice Rubén Oyarzo, recordando que el mundo evangélico se manifestó mayoritariamente en contra de la propuesta constitucional anterior a propósito de colocar el tema del aborto a rango constitucional. El diputado Rubén Oyarzo puntualiza que el mundo evangélico debe ser escuchado también en el marco de estas negociaciones. Se está escuchando a la CUT, se está escuchando a los empresarios, pero hay sectores de la sociedad civil que también tienen una voz importante y esta debe ser escuchada. Rafael, ¿qué se ha dicho en el Congreso a propósito de la aparición virtual, porque sigue en Estados Unidos sin venir a Chile, de Franco Parisi? Participó en la mesa paralela que se está desarrollando ahí en el ex Congreso. Claro, efectivamente, lo iba a comentar. De hecho, tú lo señalas, hay una serie de bilaterales en distintas salas acá en la sede del Congreso y apareció vía telemática y se ha señalado, bajo la excusa de parte de aquellos que estuvieron en esta reunión virtual, es que él es parte de la sociedad civil, por lo tanto tiene también un derecho a opinar, pero que lo que él establece no es vinculante porque no es, y lo marcan derechamente, no es un referente o un dirigente desde el punto de vista político de ninguna colectividad hasta ahora. Claro, no está en la mesa oficial tampoco, sino que es la mesa bilateral, donde hay otros representantes que están en un órgano más bien consultivo y no resolutivo, a diferencia de lo que está ocurriendo en el otro sector. Rafael Martínez, muchas gracias por este despacho. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora. Estas son algunas de las noticias disponibles en aquiyahora.cl. Tribunal deja sin efecto la orden de detención en contra del diputado Jaime Mulet. Sin escaños reservados, voto obligatorio y plebiscito de salida. El Partido de la Gente da a conocer propuesta para proceso constituyente. En el INBA y el Liceo Confederación Suiza son sedes de una nueva jornada de violencia en la capital. Estas son algunas de las noticias disponibles en aquiyahora.cl. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. A ver, escuchemos, Rodrigo, a la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, desde el Congreso, una vez que han... hoy día están como medio fracasadas esta conversación, a propósito de lo que nos contaba Rafael. Escuchemos a Analía Uriarte. Disculpe, pero es primera vez que escucho lo que usted me está señalando. Yo me parece, seguramente sí, pero aquí, así de pronto, contestar lo que ha dicho otra colega ministra no me parece adecuado. Muchas gracias.
Se retira ahí la ministra Elena Uriarte, algo relacionado con la Constitución del 80, dijo alguien, no sé quién específicamente, pero hay reacción ahí en el Congreso en una jornada donde no prosperaron mucho a propósito de la salida del Partido Republicano, una mesa paralela, en fin, lo que está ocurriendo ahí en la sede del Congreso en Santiago. Seguimos adelante en la revisión de las noticias, vamos a cambiar de plano, vamos a revisar la información judicial, porque hoy el diputado Jaime Mulet iba a ser formalizado por delitos de cohecho y soborno por un caso que se arrastra hace varios años en la mina Candelaria. No llegó, por lo tanto el juez dio orden de detención. Pero como dieron orden de detención, Mulet se conectó telemáticamente. Por lo tanto, la orden de detención quedó sin efecto. Mariana Caroca, que estaba muy atenta a todo lo que ha ocurrido ahí en la región de Atacama. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Oscar, Rodrigo, buenas tardes. Hola Mariana, buenas tardes. Así es, tal cual como lo explicaba Oscar, la justicia entonces emitió una orden de detención contra el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, por su inasistencia a la formalización por los delitos de cohecho y soborno en el caso de la minera Candelaria. Pero minutos después, el legislador compareció telemáticamente a la audiencia y la orden de detención entonces quedó sin efecto. Tú nos cuentas lo que ha pasado con Jaime Mulet durante esta jornada, Mariana. Claro, porque en el marco investigativo de la Fiscalía, la minera Candelaria, ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, habría pagado $7 millones al municipio a cambio de que el exalcalde condenado por otros delitos de corrupción desistiera de un juicio ambiental. El Ministerio Público ha sostenido que Jaime Mulet y 2 abogados desplegaron conductas destinadas a formar la resolución delictiva del alcalde. El diputado hace unos días señaló que era inocente y entre otras materias indicó que presentó ante Juan Agustín Meléndez, que asumió como fiscal nacional subrogante, una denuncia porque se le involucró en la causa penal en forma abusiva e ilícita. Tengo acá el testimonio, afirmó, de 5 personas que dan cuenta de cómo el fiscal Luis Miranda presionó al exalcalde Osvaldo Delgado para que me involucre en una causa penal, ofreciéndole a cambio de ello salir de la cárcel. Vengo pidiendo hace varios meses atrás que se pida mi desafuero para que una corte, un tribunal de justicia, vea a esta causa penal, ya que no puedo hacerlo de otra manera. Los fiscales hacen lo que quieren en este país y particularmente algunos como los que yo he denunciado el día de hoy. He pedido que pidan el desafuero para que la corte revise la situación y no me cabe la menor duda que la Corte de Apelación obviamente no le va a dar lugar al desafuero. Esta mañana se realizó la audiencia de formalización al diputado. En primera instancia no se presentó, lo que motivó a que el juez despachara una orden para su detención. Sin embargo, posteriormente el tribunal dejó sin efecto esta orden luego de que el parlamentario ingresara a la audiencia de formalización de forma telemática. No permitieron que hablara, sino que lo hiciera a través de su abogado Ciro Colombara, que durante también el proceso apuntó directamente a fallas en la investigación por parte del Ministerio Público. Se pueden aplicar medidas coercitivas con la finalidad que asista al procedimiento. Estima el tribunal que la orden de detención no califica como una medida cautelar personal que no esté impedido de imponer, sino que es una medida que tiene por objeto hacer efectiva la posibilidad del Ministerio Público de formalizar la investigación sin desafuero, que es lo que permite el artículo 416. Lo que no puede hacer es pedir medidas cautelares personales, prisión preventiva y formular acusación. Lo que escuchábamos eran las declaraciones al momento en que se argumentaba esta orden de detención en su contra por parte del juez, donde posteriormente, a raíz de que se desestimó porque el diputado finalmente se conectó para evitar esta detención, es que su abogado también, Ciro Colombara, entregó también argumentos, según lo que adelantábamos, implicando también fallas en la investigación por parte del Ministerio Público. No es posible ni solicitar ni decretar una medida cautelar mientras no se resuelva el desafuero. Agrego además, magistrado, que siempre el señor Mulet ha estado a disposición del tribunal y simplemente aquí hay una cuestión procesal en que el fuero es irrenunciable y por lo tanto la pretensión del Ministerio Público es errónea jurídicamente y recién ahora, con motivo de solicitar el desafuero, ha actuado de manera procesal correcta.
El martes, luego de que Jaime Mulet diera sus declaraciones, la Fiscalía Regional de Atacama emitió un comunicado para referirse a este caso y rechazar estas acusaciones de persecución política en contra de Jaime Mulet. En esto manifestaron que no había comparecido el pasado 5 de abril, pese a encontrarse legalmente notificado, alegando a su abogado defensor que su cliente asistiría a la audiencia solo una vez que fuera desaforado. Lo anterior, pese a que la ley señala que el desafuero es un requisito para imponer medidas cautelares personales y para deducir acusación contra un parlamentario, nada de lo cual iba a ocurrir en la audiencia del 5 de abril del año 2022, cuyo propósito era comunicar al imputado los hechos por los cuales es investigado. Rodrigo Oscar. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Muy buenas tardes. Gracias, Mariana. Buenas tardes. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y ahora. Aquí y ahora. El mundo. Un ex policía mató a casi 40 personas, entre ellas 24 niños y niñas, tras realizar un ataque a mano armada a una guardería infantil en Tailandia. En México, en tanto, una joven diputada recibió un disparo que le costó la vida. Y en Corea del Norte continúan los ensayos armamenticios al lanzar un nuevo misil que sobrevoló Japón. Incluso hubo una tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte por el despliegue de aviones de guerra. La situación está compleja en diversas partes del mundo. Rodrigo Cepeda, buenas tardes. Efectivamente, partamos por lo que sucedió en Tailandia. Un ex policía mató durante este jueves a 38 personas, entre ellas 22 niños, en un ataque con armas de fuego a una guardería infantil ubicada al este de Tailandia, y posteriormente mató a tiros a su mujer y a su hijo en su casa antes de suicidarse, según informó la policía. El hecho ocurrió en la ciudad de Uthai Sawan, a 500 kilómetros al noreste de Bangkok, en la provincia de Nong Bua Lampu. La policía identificó al atacante como un antiguo miembro del cuerpo que fue despedido de su puesto el año pasado por acusaciones de drogas. Se enfrentaba a un juicio por un cargo de narcóticos y había comparecido ante un tribunal en las horas previas a la matanza, según detallaron las autoridades. Un funcionario policial citó a testigos que dijeron que el agresor también fue visto blandiendo un cuchillo en el ataque. Unos 30 niños se encontraban en el centro cuando llegó el hombre armado, menos de lo habitual, ya que la fuerte lluvia hizo que mucha gente no fuera, según detalló el funcionario distrital Hidapa Bunson, quien en ese momento trabajaba en una oficina cercana. Unos 30 niños se encontraban en el centro cuando llegó el hombre armado, menos de lo habitual, ya que la fuerte lluvia hizo que mucha gente no fuera. El atacante llegó alrededor de la hora de almuerzo y disparó primero a 4 o 5 funcionarios de la guardería. Es realmente impactante. Estábamos muy asustados y corrimos a escondernos cuando supimos que eran disparos. Mató a muchos niños. Nunca había visto algo así. El atacante entró por la fuerza en una habitación cerrada donde había niños durmiendo. Allí, al parecer, habría matado a los niños con un cuchillo. En tanto, en México, un pistolero que viajaba a bordo de una motocicleta asesinó a balazos el pasado miércoles a la diputada local del Partido Progresa, Gabriela Marín Sánchez, cuando se encontraba en el estacionamiento de una farmacia ubicada a un costado de la avenida Poder Legislativo en Cuernavaca, bien digo. De acuerdo con versiones policiales preliminares, el autor material viajaba a bordo de una motocicleta color blanco, y hasta ese momento fuerzas policiales y elementos castrenses realizan una fuerte investigación en la zona norte del estado en busca del homicida. En el ataque también resultó herido un hombre que acompañaba a la diputada, quien juró el cargo en junio pasado tras ganar un proceso ante el Tribunal Estatal Electoral relativo a un juicio para la protección de los derechos electorales del ciudadano. Así lo detallaron las autoridades. Escuchamos al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Pudo haberse tratado de un ataque directo por la forma de operación de las primeras entrevistas que está teniendo el personal de la Fiscalía. 2 personas a bordo de una motocicleta son quienes realizaron disparos en contra de la diputada y de su chofer. Ya se encontraba en el exterior de una farmacia. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur celebró una reunión de emergencia este jueves después de que Corea del Norte lanzó 2 misiles balísticos de corto alcance más. Se trata del 6º lanzamiento de este tipo en 12 días, según dijo la oficina presidencial del país asiático en un comunicado.
La misma entidad advirtió que la provocación de Corea del Norte enfrentará una respuesta más fuerte, como lo demuestra el despliegue del portaaviones USS Ronald Reagan y su grupo de ataque en el Mar del Este, también conocido como el Mar de Japón, luego de que el martes Pyongyang lanzara un misil balístico de alcance intermedio que sobrevoló Japón. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur también dijo durante el miércoles que el grupo de ataque de portaaviones estadounidense sería trasladado a la vía fluvial, en lo que caracterizó como un movimiento muy inusual que significaba demostrar la voluntad resuelta de la alianza SK-US para responder con decisión a cualquier provocación o amenaza de Corea del Norte. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora, deportes. Es hora de los deportes en la presentación que nos trae elagora.net. Nos acompaña esta tarde Matías Alcántara, el único que le achuntó al resultado del partido entre Colo-Colo y la Católica. Dijo que iba a haber un empate. Matías acertó. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Rodrigo, ¿cómo están? Al final el palo mantuvo su pronóstico. En los descuentos, Católica tuvo el gol, que era un autogol de Colo-Colo, que vive una semana muy especial, porque después de 24 años, el domingo podría volver a ser campeón de un torneo largo. La última vez que lo consiguió fue en 1998 con un gol sobre el final prácticamente del Murci Rojas. En ese momento el campeón era la U, pero gracias a ese gol de Francisco Rojas en el minuto 37, faltaba muy poco, minuto 37 del segundo tiempo, Colo-Colo pudo levantar la copa. Han pasado 24 años, han pasado distintos campeones. Por ejemplo, el 99 fue campeón de torneo largo la U, lo mismo que el año 2000. El año 2001 fue Santiago Wanderers, que fue, entre comillas, el último torneo largo hasta el año 2010. El terremoto obligó una reprogramación y ese año 2010 fue campeona la Universidad Católica, que repitió, ya sabemos, el 18, 19, 20 y 21. Es decir, han pasado 8 campeonatos y Colo-Colo no ha podido levantar la copa. Por eso es tan importante que este domingo para los colocolinos vencer a Curicó, porque serían campeones de la Estrella 33 y después de 24 años serían campeones de un torneo largo, así que no es menor lo que buscan en el Monumental, como lo menciona Brian Cortés, el arquero popular. Es un partido importante para nosotros el domingo, la verdad que estamos con toda la ilusión, con el objetivo claro, ganar, solamente sería ganar, para salir campeón y bueno, lo vamos a dejar todo dentro de la cancha como lo hemos hecho durante todo el año y ojalá Dios quiera disfrutarlo con la gente, con nuestra familia y a venir a disfrutar del lindo partido que nos toca. Un partido muy lindo, que Curicó juega muy bien, un rival súper difícil, pero nosotros nos preocupamos de nosotros, de hacer las cosas bien, de tener, como te dije, el objetivo en mente y salir a buscar el partido. Atención que juegan con el escolta, el segundo del torneo, que es Curicó, y que va a querer aguar la fiesta de Colo-Colo. Así lo dijo ayer en la tribuna Franco Betholt, es el capitán del equipo curicano, que nos comentaba que quieren y harán todo lo posible por amargarle la fiesta a Colo-Colo. Esto va a ser el día domingo, 17:30 horas. Antes, otro partido importante, porque juega La Serena con la Universidad de Chile. En algunos minutos tendremos contacto con Víctor Hugo Castañeda, que fue jugador emblemático de la U y además fue entrenador tanto de los azules como de los papayeros, así que tendremos la visión de Víctor Hugo Castañeda. Será un partido fundamental para ambos, los dos muy comprometidos con el fondo de la tabla. Si La Serena le gana a la U, obviamente va a tener posibilidad de salvarse, mientras que si la U vence, va a respirar mucho más tranquilo el cuadro universitario laico. Vamos a escuchar a Israel Poblete, un volante que en los últimos partidos ha sido importante en el conjunto de la Universidad de Chile. La verdad que es un partido súper importante, yo creo que va a marcar un antes y un después en lo que nos estamos jugando, sobre todo con un rival directo, así que estamos plenamente pensando en ese partido, trabajando en la semana, ya dejando todo atrás y metiéndonos de lleno en lo que va a ser ese encuentro. Atención, porque hay acuerdo, ya firmaron la paz entre el sindicato de Cruzados y también Cruzados S.A., que es la concesionaria que administra los destinos de la Universidad Católica. Era un gallito bastante
entre comillas, ridículo, porque era muy poco lo que pedía el sindicato. Sin embargo, la dirigencia cruzada no quiso dar el brazo a torcer hasta más de una semana de huelga de este sindicato que costó la salida, por ejemplo, de Cristian Álvarez, jugador muy importante en la historia de la UC, que se ofreció como intermediario de ambas partes. Como no encontró respuesta de Cruzados, dio un paso al costado y dejó de ser funcionario del club. Hay un acuerdo entonces en la Universidad Católica, que ya prepara su próximo desafío el día sábado ante Ñublense en Rancagua. Oscar Rodrigo. Ya, estamos expectantes. El pueblo colocolino espera que efectivamente se levante la copa número 33 por parte del Cacique. Esperemos que este domingo se hayan goles. El martes no hubo goles. Harto pase, juego bonito, pero los partidos se ganan con goles, Matías. Exactamente, también vamos a esperar goles esta tarde, porque se va a desarrollar un partido con mucho morbo. Por un lado la Roma, que tiene a José Mourinho, y por el otro a Manuel Pellegrini con el Betis. Muchas veces se han enfrentado y han dejado secuelas estos partidos, especialmente las conferencias de prensa con las declaraciones. Vamos a escuchar a Manuel Pellegrini y su relación con José Mourinho. Yo tengo una correcta relación con él, coincidimos en España varios años, en Inglaterra también muchísimos años. Cada uno es dueño de sus palabras y puede hacer las declaraciones que estimaba más convenientes. Para mí, lo he dicho siempre, el haber ido a Málaga fue un orgullo, habiendo tenido muchas otras oportunidades de jugar en clubes más grandes, pero me gustan los desafíos y por eso lo hice. Cada uno interpreta las palabras de él como le estimo más conveniente, así que en ese aspecto no hay ningún tipo de problema entre José Mourinho y yo. ¿Pero lo llegaron a hablar entre ustedes, eso, en privado? No hubo necesidad de hablarlo porque nos hemos topado después de esas declaraciones. Fue el año 2010, o sea, hace casi 12 años atrás. Nos habremos topado 10 veces en los partidos, nunca había ningún tipo de declaración, ni problema, ni animación entre los dos. Cuando llegó José Mourinho en el año 2010 al Real Madrid, dijo en la conferencia de prensa de su presentación que él nunca iría a dirigir un equipo como el Málaga, en alusión directa al ex entrenador del Real Madrid, que justamente se iba a ese equipo. Malas noticias, compañeros. Chile perdió esta mañana 2-1 frente a Ecuador en los Juegos Odesur. Recordemos que había debutado con una victoria frente a Argentina, así que complica su clasificación. Clasifican dos por grupo. El próximo partido será el día sábado. Y la otra noticia, que no sé si será buena o mala, Chile se mantuvo en el lugar 29 del ranking FIFA. A pesar de las derrotas, a pesar de la mala presentación en la gira, Chile no ha descendido, así que se mantiene en el lugar 29. Entonces es una buena noticia, Matías Alcántara. Muchas gracias por la presentación de los deportes que nos trae elagora.net. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Continuamos con la revisión de las noticias. El gobierno presentó el plan de fiscalización de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que busca coordinar de una manera más eficiente la fiscalización de autos y motocicletas en 10 puntos críticos de la región metropolitana. Manuel Rojas Fica tiene la información. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Oscar, y desde luego nuestra amable audiencia. Así es, porque el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, encabezó en Las Condes el plan de fiscalización de la Subsecretaría de Prevención del Delito, acción elaborada en conjunto con municipios y otras instituciones del Estado. La medida busca intensificar la fiscalización de autos y motocicletas en 10 puntos críticos de la capital, ubicados en las comunas de Las Condes, Vitacura, Providencia, La Reina, Peñalolén, Macul, La Florida y Ñuñoa. Cabe destacar que, según datos de Fiscalía, los delitos relacionados a motocicletas, robos, se ha incrementado en un 53% en los últimos 2 años. El subsecretario Vergara destacó que este trabajo se debe hacer de manera conjunta con la ciudadanía, destacando que uno de los grandes desafíos está en equiparar los recursos de las distintas comunas del Gran Santiago para que el Estado garantice la seguridad de todos los habitantes. A la vez anunció la ampliación del plan. En 8 comunas está siendo hoy día ejecutado y tomamos la decisión que lo vamos a ampliar a distintas zonas de la región metropolitana para que pueda llegar el Estado y los municipios en su conjunto a estar presentes, controlar y prevenir.
Del mismo modo, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, relevó la importancia del trabajo conjunto entre alcaldías, habitantes y carabineros, a la vez que se refirió a medidas que ya se están tomando. Desde el 2020, en Las Condes hemos iniciado un proceso de fiscalizar las motos sin ley. A la fecha hemos retirado de circulación más de 4.600 motos que circulan sin los documentos, sin las patentes, sin la revisión técnica. En tanto, el general jefe de la zona este de Carabineros, Jan Camus, hizo hincapié en que desde enero de 2022 existe el Departamento de Coordinación con la Seguridad Municipal, además de explicar los alcances del plan impulsado desde el gobierno. Permite este desarrollo de actividades coordinadas en conjunto con las municipalidades, con seguridad privada y también con fiscalización del Ministerio de Transporte. Eso para nosotros también nos permite lograr y alcanzar diversos objetivos, entre los cuales está poder alcanzar una mayor territorialidad, abarcar territorialmente una mayor cantidad de puntos en la fiscalización. Al lanzamiento también asistieron la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Daniela Peñalosa, el subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, y la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. Manuel Rojas Fica, Aquí y Ahora. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y Ahora. Las noticias que de verdad importan. Ayer le comentábamos la polémica que desató el diputado Gonzalo de la Carrera luego de señalar que Emilia Schneider, en su condición de transexual, no puede ni tiene derecho a menstruar ni a abortar. El gobierno respondió presentando y anunciando urgencia a un proyecto de ley para destituir parlamentarios. Mariana Caroca, muy buenas tardes. Buenas tardes. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lía Uriarte, anunció poner urgencia al proyecto de ley que determina el cese de cargo de parlamentarios cuando cometan algún tipo de acción violenta. Esto tras la nueva polémica protagonizada por el diputado Gonzalo de la Carrera, quien manifestó polémicos dichos en contra de la diputada trans del Partido Comunes, Emilia Schneider, señalando que esta última no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar. Para incluir en la Constitución una norma que establezca el cese del cargo de parlamentario o parlamentaria cuando éste hubiera incurrido en acciones de violencia. Nosotros acompañaremos la tramitación de este proyecto, de manera que además creemos que se debe, por supuesto, activar todas las medidas que reglamentariamente sean procedentes en este Congreso Nacional. La diputada Emilia Schneider sostuvo que para ella esto tiene que ver con garantizar derechos sociales para que todas las personas tengan cubiertas las condiciones mínimas y también evaluó acciones legales en contra de Gonzalo de la Carrera. No podemos admitir y tolerar en este Congreso Nacional que hayan diputados incitando al odio, como lo hacen constantemente republicanos, en total impunidad. Esto daña la democracia y afecta a las personas de la comunidad de las diversidades sexuales que nos están viendo, a sus familias. Y este odio es intolerable. Estamos analizando junto a mi equipo acciones legales, por supuesto vamos a enviar a ética al diputado, pero estas sanciones no alcanzan. El parlamentario Gonzalo de la Carrera se defendió ante la prensa aludiendo que el grupo de diputadas envenenaba la agenda de género. Frente a sus dichos, también se vivió un momento en que un periodista de TVN le señala que él tampoco tiene derecho a menstruar y tiene una opción y una opinión respecto a este tema. Escuchemos parte de esas declaraciones. Emilia Schneider y la bancada de ellos permanentemente proponen en los proyectos de ley o los envenenan con agenda de género, agenda 2030, globalista, que construyen nuestra sociedad. Dice permanentemente dos falacias. Exigen su derecho a menstruar, ella en particular no lo tiene, y exige el derecho a abortar cuando no lo tiene. Entonces no confundamos más a la sociedad chilena. Pero usted tampoco tiene derecho a menstruar y igual tiene una opinión respecto al tema. Bien, pues, yo se lo respeto, no la agrego por decir lo que diga, no la cancelo. Desde el gobierno también sostuvieron que les asombra que el diputado de la Carrera olvide que es un diputado de la República y que como tal debiera ser ejemplo de una buena ciudadanía, de una ciudadanía amable y acogedora y de una ciudadanía respetuosa. Mariana Caroca, Aquí y Ahora. Aquí y Ahora, te informamos todo.
Y con esto nos vamos, nos despedimos. Gracias por informarse con nosotros a través de nuestras 51 estaciones en todo Chile, aquí y ahora, a través de Inicia Radio, Radio Corporación, también en la televisión abierta en Santiago en el 15.2, el 15.3 y en Punta Arenas en el 38.2 en Nuevos Comienzos Televisión y también en el 670 de BTR. Junto a Rodrigo Cepeda le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde. Recuerde que todos los contenidos están disponibles en el @veritascapitur y en aquiyahora.cl. En cualquier momento la noticia de último minuto. Nos reencontramos a las 17 horas a través de Inicia Radio y Radio Corporación. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Las noticias que de verdad importan, aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.